Buenas tardes. Hola chiquillos, chiquillas, gusto en saludar, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Todo Bien, bien? gracias. Muy bien, gracias. Qué bueno, ¿qué asignatura tuvieron antes? Matemática. ¿Y cómo estuvo eso? Vamos directo al uno. ¿Cómo dice eso? Bien, bien. No, pues vamos, la fe, con fe, con fe. Vamos a comenzar con historia. Tienen que No nos aprovechar que tienen alcanzamos igual varias para el uno. semanitas para... ¿Cómo? No nos va a alcanzar ni para el uno. No, no diga eso, vamos, vamos que se puede, vamos que se puede. Chiquillos y chiquillas. No escriban su nombrecito en el chat porque yo voy a pasar la asistencia en un ratito más y la dejo de inmediato en la planilla ingresada, ¿ya? Así que en unos minutitos más la paso, más que nada para esperar a las personas que se conectan entre las 6, 6:10, 6:15, porque hay personas que se van sumando de a poco, así que no es necesario que escriban el nombre, ya no se preocupen por escribirlo en el chat. Les doy muy buenas tardes. Por acá les habla Camila Mardones, la docente de Estudios Sociales. Esta es nuestra tercera clase. En la primera trabajamos con época colonial y en la segunda, que fue la semana pasada, trabajamos con conceptos económicos. Hoy vamos a definir la globalización. Les recuerdo que este material que estoy proyectando, este PowerPoint, es un resumen de la información, no es todo el manual, no estoy proyectando el manual tal cual, sino un material especial que yo les preparé, por lo cual, ¿se acuerdan que yo les había dicho que les pido que durante la semana lean el manual, lo revisen y si van encontrando cosas que necesiten que yo les explique, lo anotan en su cuaderno, lo subrayan, hacen un Word de la forma que a ustedes les quede mejor, pero siempre yo les puedo dejar unos minutitos de la clase para responder dudas, repasar algo que no se haya entendido, ¿bien? Tanto porque por la duración de la clase no alcanzamos a ver todo el manual y también porque en el manual hay explicaciones más largas, hay ejercicios y acá venimos principalmente a ver como los puntos claves. A quienes se están conectando, más ratito voy a pasar la asistencia, no se preocupen por escribir el nombre en el chat. Dicho esto, quisiera saber si alguien tiene alguna duda de las clases anteriores, algo que necesita decirme, algo que quiera preguntar antes de comenzar con la clase de hoy, ¿no? Solo para preguntarle qué número en la página sería del anterior, que no lo recuerdo. Es que como les digo, yo no estoy trabajando con el manual directamente proyectando, sino que este material es aparte, es un PowerPoint que yo les preparé, ¿ya? Pero para que sepan, la primera clase fue época colonial y la semana pasada trabajamos economía, ¿ya? Y ahora vamos con globalización. El objetivo de la clase del día de hoy es describir el impacto del desarrollo tecnológico en la interconectividad global y analizar los alcances de la globalización en el entorno inmediato. Este material yo se lo envié a Miriam, así que si ustedes tienen un WhatsApp o no, para que se los envíen los materiales, Sí, sí, profesor, el ahí, WhatsApp del grupo. ya, genial. Ahí se los van a enviar entonces, ¿ya? Importante igual que tomen apuntes de las cositas que yo les diga que pueden ser preguntas de prueba o cosas que les llamen la atención de lo que vamos charlando. Página 97. No, Muchas ella gracias. no está trabajando con la página. Sí, porque como les digo, el manual, yo saco información de ahí, pero también complemento con otras cosas o bien tomo las definiciones más importantes porque en el manual algunos contenidos vienen súper largos y aunque lo leyésemos todo no alcanzaríamos en el tiempo que tenemos, así que yo hago un resumen, ¿sí? Comenzamos entonces con la globalización. Cuando hablamos de globalización nos vamos a referir a un fenómeno basado
en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. La globalización, chiquillos, es el proceso que estamos viviendo en la actualidad. Nosotros vivimos en el mundo globalizado. Es un proceso contemporáneo a nosotros. Estamos viviendo. Y tiene que ver con esta interconectividad o interconexión que tenemos. Estamos todos de una u otra manera relacionados, ¿cierto? Y principalmente esto se da gracias a los avances tecnológicos que ocurrieron después de las guerras mundiales. El mundo como lo conocemos hoy con esta tecnología que nos permite comunicarnos tan rápido, con los medios de comunicación masivos, no siempre fue así, ¿cierto? Esto se está dando recién en las últimas décadas. Y a partir del desarrollo tecnológico es que nos hemos ido interconectando en diferentes ámbitos. Está el ámbito económico, ¿cierto? Tenemos redes internacionales de comercio, nosotros mismos podemos hacer pedidos al otro lado del mundo y nos llegan o podemos estar haciendo transferencias y transacciones a nivel internacional sin demasiada dificultad, ¿cierto? Se han facilitado y acelerado las conexiones económicas a nivel global. Pero esto también impacta a nivel político. Vemos que lo que ocurre a nivel político en un lugar del mundo impacta en todas partes, ¿cierto? Por poner un ejemplo, la guerra muchas veces son conflictos localizados en ciertos lugares que quedan lejos geográficamente, pero aún así nos impactan porque hay una interconexión. También a nivel social, a nivel cultural. Podemos pensar en hartos ejemplos de los últimos tiempos. El COVID, por ejemplo, antes de que llegase siquiera el virus a nuestro territorio, ya sabíamos, gracias a los medios de comunicación masivos, lo que estaba ocurriendo. Eso es una interconectividad tecnológica. Como también, antes de que llegase el virus, ya estábamos viviendo los efectos económicos de la crisis. Eso habla de una interconexión a nivel planetario. Ahora Ricardo que se acaba de conectar, más ratito voy a ingresar la asistencia, ¿bien? El término globalización se utiliza desde los años 80, es decir, desde el momento en que los adelantos tecnológicos han facilitado, han hecho más expedito, más sencillo y también que han acelerado, es decir, que han hecho más rápidas las transacciones internacionales. Esto, como nosotros sabemos, ¿cierto? Porque somos contemporáneos, es algo que vivimos día a día, hoy nos parece común. Hoy hacemos una transferencia por internet, llega el segundo al otro lado del mundo. Pero hace algunas décadas y siglos esto no era así, ¿cierto? Entonces quiero que tengamos claro que el término se ha popularizado desde los 80, que es decir, el internet, ¿cierto? Que en los 80, en los 90 recién comienza a ser de uso público. Puesto que antes de las guerras mundiales, es decir, antes de los años 1900, la primera guerra fue de 1914 a 1918 y la segunda de 1939 a 1945, o sea, la primera mitad del siglo pasado. Todavía la comunicación no veía los alcances que tiene en la actualidad. Hoy vemos este tipo de tecnología gracias a los avances que se hicieron muy ligados a la guerra. Los misiles, toda la comunicación a distancia fue pensado con ese objetivo. Y desde los 80 se empieza a popularizar, digamos, en la población. Cómo este proceso tiene que ver con una internacionalización de la economía, tiene defensores, como es el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, o el Banco Mundial, pero también tiene detractores, grupos que están en contra del proceso de globalización. Bien, hasta aquí dudas, consultas antes de que cambie la diapositiva. Está bien. No, vamos bien, vamos bien. Aquí está el librito por el cual se le dio el nombre
de globalización a este proceso. El libro se titula La aldea global, transformaciones en la vida y los medios de comunicación mundiales en el siglo XXI o la globalización del entorno. Y fue escrito por Marshall McLuhan, que fue un filósofo y sociólogo de la comunicación canadiense. Para que sepan, estos estudios, McLuhan los hizo en la década del 60. Él muere en los 80. O sea, como buen sociólogo, estaba intentando encontrar patrones de comportamiento, formas en las cuales la comunicación estaba cambiando la forma en que nos relacionábamos, pero, digamos, fue un visionario, porque él no lo estaba viviendo, no estaba hablando de algo que ya se estuviese dando, sino más bien él hacía una apuesta para las décadas posteriores, o sea, hablaba de otro siglo, del siglo XXI, y él es del siglo XX. Les pido que por favor anoten el título del libro y el autor que está aquí abajo, para que tengan una idea general desde dónde viene este término. Me dan un segundito que voy a cerrar, me doy cuenta que me queda una ventana abierta. Ya. He abierto la ventana porque como venía estufa de parafina para que se fuera el olor, pero se me fue cerrada, ya la cerré. McLuhan, chiquillos, hablaba de cómo los medios de comunicación él los consideraba como una extensión de las capacidades del ser humano. Y Marshall McLuhan. Y él pensaba que todos los medios de comunicación se relacionaban con la forma en que el ser humano vivía la vida y cómo se adaptaba al entorno. Le daba mucha importancia a los medios de comunicación. De hecho, en esa misma década también publicó otros libros como Comprender los medios de comunicación, Las extensiones del ser humano o El medio es el mensaje. Pero para la clase que estamos viendo ahora, seleccioné este de la aldea global porque ejemplifica por qué usamos el término globalización. Y básicamente lo que él pensaba era que a partir de la inmediatez que nos dan los medios de comunicación en este siglo, íbamos a tener la idea de que el mundo se había achicado, que las distancias se habían acortado. Eso igual funciona un poco, ¿cierto? Porque podemos saber lo que está ocurriendo al otro lado del mundo al instante. Entonces, eso nos da una sensación de cercanía, nos da una sensación de que el mundo se hizo más pequeño. Obviamente el mundo sigue teniendo el mismo tamaño, ¿cierto? Hola, Jocelyn, todavía no paso la asistencia, pero más ratito la voy a pasar y la dejo presente, ya no se preocupe. Decíamos entonces que da la sensación de que es una aldea, que estamos como en las antiguas aldeas que eran pequeñas, muy comunicadas y que todos nos enterábamos de todo, pero esta aldea es a nivel global, es a nivel mundial. Y de ahí viene el término globalización. En este proceso se da una interdependencia económica, donde las empresas y los mercados sobrepasan las fronteras nacionales y alcanzan una dimensión mundial. Por eso algunos también llaman el proceso mundialización de la economía, porque en siglos anteriores habíamos visto una predominancia de economías nacionales o economías más cerradas a menor escala. En la actualidad estamos ante el avance de una mundialización de la economía, de una economía a escala global. Y esto, como decíamos, también con el impacto a nivel social, cultural, no solamente en términos económicos. Les voy a pedir que noten esa definición, chiquillos, chiquillas, que les podría servir en caso de que les pidan en la prueba que hagan una pequeña definición de globalización. Y mientras lo anoten, yo voy pasando la asistencia. Vamos entonces, Alexander Adin.
Está Alexander Adín. ¿No? Miguel Aravena. Presente, señorita. Muchas gracias, Miguel. Porfirio Araya. Presente, señorita. Gracias, Porfirio. Tomás Calizaya. Presente, señorita. Gracias, Tomás. Jocelyn Chacón fue quien me escribió que la dejase presente. Aparece sin micrófono, no, sin batería. Luis Cortés. Luis Cortés. ¿A Luis? Juan Manuel Guerrero. Luis Cortés está entregando camiones. Ah, ya. La vamos a poner presente entonces. Ah. Después, esta parte que no pudo ver de la clase, alguien se lo comparte, ya sus apuntes. Juan Manuel Guerrero. Juan Manuel Guerrero está. Ricardo Hidalgo. Aquí presente, profesora, presente. Ricardo. Tomás Higuera. Presente, señorita. Gracias, Tomás. Rafael Buenupil. Presente, presente. Gracias. María Cristina Leiva. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Daniel Yancapán. Presente, profe, presente. Gracias, Daniel. Marco Antonio Morales. Marco Antonio Morales, no. Alejandro Núñez. Presente, profesora. Gracias, Alejandro. Vayan anotando esa definición, chiquillos, que les podrían preguntar una breve definición de globalización. Daniel Olivares. Presente, señorita. Daniel. Presente, Venancio señorita. Paine Vilo. Presente, señorita. Buenas tardes. Buenas tardes. Raúl Santibáñez. Presente. Raúl. Rubén Torres. Presente, señorita. Gracias, Rubén. Y Ana María Uribe. ¿Al agua Ana María Uribe? Bien, miren, ¿quiénes están ausentes? Voy a decir a los... Disculpe, profesora. Alexander Adín, presente. Ah, ya. Gracias, Alexander. Voy a decir quiénes quedaron ausentes. Es decir, los que no están, todos los demás están presentes, ¿ya? No está Juan Manuel Guerrero, no está Marco Antonio Morales y Ana María Uribe, ¿cierto? Ya. Seguimos, entonces, dijo el presi, que fue papá, ¿vieron? Acá en esta imagen podemos hacer, o sea, ejemplos, diferentes niveles en los que sucede la globalización, porque estas personas podrían estar chateando, ¿cierto? Podría ser mensajería lo que estén representando esas líneas. Podrían estar haciendo transacciones comerciales, transferencias. Podrían estar conversando sobre hacer un negocio en común, una llamada empresa transnacional o multinacional, de aquellas que tienen filiales en diferentes lugares. O podrían estar teniendo una videollamada, como estamos teniendo en este momento nosotros, nosotras. Nos damos cuenta entonces que esta interconectividad, esta interdependencia es principalmente económica, pero tiene también repercusiones a nivel político, a nivel social, a nivel cultural. La globalización ha impuesto también modos de vida, ha socializado entre las comunidades estilos, modos, hasta las series, la música, todo, ¿cierto? Pasa también
por los medios de comunicación. Entonces, para que sepan también que la globalización no es solo un proceso económico, sino que también tiene manifestaciones en la vida cultural, en la vida social. ¿Quiénes son los principales actores de la globalización? Vamos a ver que todos participamos de una u otra manera en la globalización, al igual que todos participamos de una u otra manera en la economía, ¿cierto? Habrán personas economistas, habrán grandes empresarios, pero uno con el solo hecho de ir a comprar algo ya está pagando impuestos, por ejemplo, con los que después también el Estado lleva a cabo obras a diferentes niveles, o el mismo Estado que después hace acciones transnacionales o tratados de libre comercio. O en este caso, todos somos actores de la globalización porque somos parte también de estas redes tecnológicas y de comunicación de las cuales estábamos hablando. Pero, aunque en la globalización participan todos los agentes económicos, hay algunos que cobran especial relevancia debido a que el modelo en el cual nos estamos desarrollando es un modelo liberal capitalista, ¿cierto? Entonces hay instituciones propias del capitalismo que tienen preponderancia en este sistema, en este momento de la historia globalizada. Uno de ellos, por ejemplo, son los bancos multinacionales. Como su nombre lo dice, están compuestos de diferentes países. Ahí vemos que, como decíamos anteriormente, las barreras nacionales se han expandido. Antes era muy común los bancos nacionales o las instituciones de economías más cerradas. En cambio ahora vemos que hay bancos que están con sucursales en diferentes lugares del mundo, que se forman con capital extranjero y participan en operaciones financieras de inversión. El principal objetivo de los bancos multinacionales es incrementar su capital apoyando a las multinacionales en las inversiones en diferentes países. Obviamente los bancos, ¿cómo consiguen sus ganancias? A partir de cobrar intereses. Intereses que muchas veces estas empresas multinacionales pagan con tal de seguir expandiéndose, ¿cierto? O ir estableciendo sucursales o filiales. Esto porque en la globalización las empresas multinacionales, o también conocidas como las transnacionales, tienen un rol preponderante, son súper importantes. Estas empresas venden bienes y servicios en el extranjero, o también producen bienes y servicios en las diferentes filiales. Tienen mucha presencia a nivel mundial, son de gran tamaño, tienen alto grado de integración y son independientes financieramente hablando. Estos actores, si se dan cuenta, son propios del régimen capitalista. La semana pasada en nuestra clase de economía diferenciamos las economías centralizadas o cerradas, como es el caso de los regímenes comunistas, socialistas, donde el Estado tiene el mayor control del quehacer económico, a diferencia de las economías liberales o neoliberales, más capitalistas, donde las empresas privadas tienen mayor libertad. Independiente del modelo, digamos que la globalización ya está llegando a todos los países, ¿cierto? La globalización es muy capitalista, pero en la actualidad vamos viendo que ya es una tendencia a nivel mundial. Es difícil quedarse fuera de esta red. Ustedes, chiquillos, ¿cuál es su opinión personal respecto de este proceso de globalización? ¿Tienen alguna opinión armada sobre el tema? ¿Lo habían escuchado antes? ¿Primera vez que lo escuchan? No sé, se había escuchado, pero además también es medio arriesgado, profe. ¿Qué cosa? La globalización de los productos. Ya, usted lo encuentra que ¿Qué, tiene ahí un riesgo. qué está pasando con gente que de repente adquieren bienes o productos
por medio de Internet. Sí, ¿Ya? La mayoría de la gente prácticamente lo han llevado a una estafa globalizado prácticamente y han quedado en bancarrota. Y para hacer un reclamo y recuperar eso es demasiado difícil, por lo tanto la globalización no es muy bueno en mi modesta opinión. ya. Ahí bien, Venancio nos está dando una opinión, que es el riesgo que tienen las transacciones, ¿cierto? Esto, Venancio, no es tan loco lo que usted dice, porque de hecho, cuando comenzaron a masificarse las transacciones ya como más vinculadas al Internet, más expeditas, más instantáneas, ¿se acuerdan en los 80, en los 90? El boom de estafas que existían, siguen habiendo, pero en ese primer momento había muchas más porque a diferencia del mundo en que había más efectivo, en los cheques, el tema de empezar a hacer transacciones por Internet, empezaron a haber muchas estafas. Eh, por eso también la globalización tiene ciertos elementos positivos, negativos, y me interesa escucharlo. Rubén Torres levantó la mano. Profe, igual nosotros trabajamos para una empresa que es multinacional. Entonces también, por una parte también es bueno porque son empresas que van haciendo las filiales como he explicado ahí y dan empleo, eh, aumenta la economía también en el país dependiendo también del tema. Mm. Bien, ahí hay otro elemento a considerar. Gracias, Rubén. ¿En qué empresa trabajan ustedes? ¿Todos son de la misma? Securita. Ah, todos son Securitas, claro. Eh, todos son Securitas, digo, todos trabajan en Securitas. Em, Ahí hay un elemento importante que tiene que ver con el trabajo, ¿cierto? Cómo la empresa privada, lo vimos también la semana pasada en la clase de economía, tiende a dinamizar muchas veces la economía a través de los puestos de trabajo, se amplía también la oferta de los productos muchas veces que se generan, pero como todo tiene un lado A y un lado B, también es importante destacar que esos puestos de trabajo, la calidad va a depender mucho del país y de la fiscalización del país en donde estén. Porque, por ejemplo, las situaciones que pasan en India, bueno, en Asia en general, ¿cierto? Y en África, donde hay estados que están menos fortalecidos, estados que muchas veces, ya sea por corrupción o por ineficiencia o inoperancia, no fiscalizan o no hay leyes laborales que cuiden a los trabajadores. Hay casos de fábricas donde trabajan niños que están aprendiendo recién a caminar y les pagan 5, 6 dólares al mes, estamos hablando de menos de 10.000 pesos. Esto, empresas grandes, empresas conocidas, marcas conocidas. De hecho, ha habido varias noticias de fábricas que se montan en infraestructura muy, muy precaria y ha habido accidentes gigantes en los que han muerto muchos trabajadores, que es casi una forma de esclavitud moderna, porque pagarle a alguien 5.000 pesos, 10.000 pesos mensuales por jornadas de 15, 16 horas a niños que apenas saben hablar, y eso es una realidad, no es que yo lo esté exagerando, eso sucede. Entonces, va a depender mucho también de en qué país y cómo sean las leyes laborales del país, porque lamentablemente sería ideal que solamente por la buena voluntad de la empresa privada se respetase la dignidad humana, pero hemos visto que lamentablemente no es así, y muchas veces tiene que ser el Estado el que debe fiscalizar, el que debe estar atento ahí a todas esas situaciones para evitar ese tipo de abusos. ¿Por qué creen ustedes que la mayoría de la ropa que sale más barata está hecha en China, está hecha bueno, en países asiáticos en general, y es más cara la ropa europea? No es así milagro que sea más barato, es porque hay recortes. Para poder producir cosas más baratas se le paga menos a la gente también. Entonces, como todo tiene matices, yo se los quería preguntar porque en la prueba también les podrían preguntar cosas positivas y elementos negativos de la globalización. Que eso igual es lo interesante de la historia, que no es que algo sea blanco o negro, todo tiene matices.
Y por ejemplo, tenemos un beneficio, ahora mismo estamos disfrutando, ¿cierto?, de esta clase, una clase virtual, podemos estar conectados de diferentes lugares del mundo y aún así mantener la comunicación, y eso es una ventaja de la tecnología, es una ventaja de la globalización. Pero también hay otros efectos negativos. Entonces, por eso les preguntaba, ¿quién más quiere opinar? También puede ser que me digan que no habían escuchado nunca el concepto, me interesa como saber de verdad su acercamiento al tema. En las noticias sí que se escucha más o menos este tema. ¿Había escuchado el concepto? ¿Y tiene En alguna realidad, opinión, Porfirio? profe, en realidad tiene cosas buenas y cosas malas. Claro, Claro, como a ver. lo que había comentado el primer compañero, que había dicho el tema de las compras internacionales, que aparece, no sé, la estafa, que ya ahí pasa a otro nivel ya, bueno, en este caso judicial, que también no se podría competir el sistema judicial de nuestro país con los de los otros países, pero por el otro lado está el tema que había comentado yo, el de la empresa, que dan trabajo, dan empleo a mucha gente, tiene sus pros y sus contras. Exactamente, sí, 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 sí. En la prueba, como les digo, les podrían preguntar pros y contras y hay elementos positivos como una mayor interconectividad, ¿cierto? La comunicación es más fluida, pero como elementos negativos vemos también el deterioro medioambiental, porque también vivimos en una época en que las cosas no se reparan, más bien se desechan, ¿cierto? Vivimos como muy en la moda rápida, en la comida rápida, en... El profe, Sí, disculpe, es lo que no, está ya, pasando, es lo que está pasando, por ejemplo, con los productos chinos. El producto exactamente, chino es tan malo y barato que par- pasan a ser parte de la destrucción del planeta, porque exactamente. el producto chino es tan malo que se ocupa un par de tiempo y se va a la basura, y eso produce contaminación del planeta. Súper Entonces, bien, hay Venancio. Dele, dele. eso. Muy bien, eso es uno de los puntos, de hecho, digamos, como más críticos, más oscuros de la globalización. Tiene que ver con que, ¿cierto? Está este lado positivo, tenemos más oferta, los productos son más asequibles. En general vemos, aquí dimos el ejemplo de los productos chinos, ¿cierto? Es como el boom de los productos chinos, baratos. A veces sale más barato pedir algo al otro lado del mundo que comprarlo en una industria nacional. ¿Pero por qué? ¿Por qué sale más barato? Muchas veces los materiales son más baratos, se le pagó menos a la persona que lo hizo, están pensados en ser desechables. Es una era en que las cosas las desechamos, ¿cierto? No es la era de la reparación. Y eso vemos que tiene sus costos medioambientales también. Y los costos medioambientales terminan siendo costos sociales, porque con la crisis del agua que tenemos, por ejemplo, no va a haber vida humana, no es solo, el ser humano es parte también de la naturaleza. Hay otras instituciones, que son las instituciones y las críticas, que más o menos ya saben de qué va. Estas instituciones son organismos que facilitan las transacciones comerciales y financieras entre los actores de la globalización. Hay entidades como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, entre otros. El FMI es bien conocido porque su idea, ¿cierto?, es prestar dinero a los países que muchas veces se encuentran en aprietos, hacer estos préstamos tipo salvatajes, y la idea, en teoría, es que los intereses sean bajos para poder ayudar al desarrollo de los países. Pero ¿cuál es el tema? Que muchas veces los mismos préstamos, estos mismos salvatajes, se hacen a países que están en grandes crisis, porque muchas veces quienes piden dinero no son los países que están mejor parados, sino al contrario, aquellos que están
en fuertes crisis económicas. Y ese endeudamiento suele darse entonces en los países de lo que podríamos llamar el tercer mundo o los países menos desarrollados. En general estamos hablando de continentes Asia, África, en América también. Nosotros como país, Chile, no está muy endeudado. De hecho, tiene buen comportamiento de pago y pocas veces ha tenido que pedir salvatajes muy grandes. Pero hay otros casos insignes como es Argentina, que están más endeudados que su Producto Interno Bruto. O sea que aunque quisieran pagar, ya están súper sobregirados. Y eso también es parte de lo que critican los actores antiglobalización, porque nosotros vimos en nuestra primera clase de época colonial cómo el colonialismo que se ha dado a lo largo de la historia tiene que ver con la conquista de los lugares, con la apropiación de las materias primas, los recursos naturales, y justamente los países que hoy vemos más pobres son aquellos que han vivido históricamente el colonialismo o la conquista de países europeos. Entonces, se hace como un círculo vicioso porque son países que ya fueron invadidos, muchos de ellos, por ejemplo, pensemos gran parte del continente africano, no es que siempre haya sido pobre, de hecho, es el continente más rico en términos de recursos naturales, solamente que fue invadido y colonizado, ¿cierto? Lo mismo que pensamos de América, los países que hoy día conocemos como más pobres, no siempre fueron así de pobres, sino que también hubo grandes potencias que los invadieron, sacaron sus recursos naturales. Y esos mismos países luego se ven en la necesidad de pedir estos tipos de préstamos, créditos, que muchas veces van más allá de las capacidades reales de pago. Y ahí viene una cosa de nunca acabar, porque sabemos que a veces para poder pagar un crédito sacamos otro, y nos vamos sobregirando. Y tenemos el ejemplo de Argentina, que Argentina de hecho ya, ¿cierto? Ha habido diferentes presidentes. Macri intentó pagar una parte, pero en realidad el kirchnerismo se negaban, porque no hay forma, digamos. Va más allá de su Producto Interno Bruto, entonces también vemos el surgimiento de importantes problemas económicos cuando hay crisis. ¿Hasta acá cómo vamos, chiquillos? ¿Chiquillas? Me dicen nomás si voy muy rápido, ¿ya? Que yo con tal No, de... bien, bien, bien. ¿Sí? Ya, Está bien, señorita, y vamos anotando a la vez. Estamos anotando todo lo que está diciendo. ya, súper. Como tenemos poquito rato y para hacer valer el tiempo, a veces me pongo ahí medio rapidito, así que me dicen nomás. Y bueno, les preguntaba y les quería escuchar a ustedes sus opiniones, porque a nivel social y a nivel internacional, como decíamos, hay tanto defensores como detractores, grupos que apoyan a la globalización y otros que hacen fuertes críticas. Los defensores ya vimos que son las principales instituciones, la empresa privada, y en términos de organismos, grandes defensores como el FMI, el Banco Mundial, y podríamos pensar también en los grandes clústeres, que los clústeres son, por ejemplo, estas empresas que reúnen varias empresas, por ejemplo, Cencosud. Todos esos tipos de agentes económicos y sociales defienden, ¿cierto?, a la globalización como un modelo económico y un modelo social que puede traer mayor riqueza, porque desde el capitalismo se defiende la idea que la competencia genera mayores oportunidades. Pero hay otros grupos que dicen, no, a partir de esa competencia lo que se genera es una sobreexplotación. Los mayores críticos de la globalización aseguran que este fenómeno propicia, es decir, facilita o genera una mayor desigualdad dentro de cada nación y también entre los distintos países. O sea, que los países que ya eran pobres, con la globalización se están haciendo más pobres, y también así las diferencias dentro de cada nación. Esto quizás lo podemos ver como ejemplo con el COVID, cuando fue
la crisis del COVID, muchas personas que estaban en la línea de la pobreza pasaron a indigencia. Sin embargo, hubo grandes empresas que vieron cómo aumentaron sus ganancias. Entonces, eso es lo que muchos dicen, que al existir esta desigualdad, hay una tendencia a que los ricos se hagan más ricos, tanto dentro de cada país como la diferencia entre países ricos y pobres. Rubén, Profesora, consulta. Con dígame. respecto a lo que está hablando ahora en estos momentos, una de las empresas que podría criticar, en sí se le podría llamar empresa, podría ser la ONU. Ya, la ONU no es una empresa, porque es un No, no es. organismo, es Es un una organismo organización. internacional. Es una Y, Exacto. organización, profe. sí, y tiene harto que criticar la ONU realmente, porque la ONU fue creada después de la Segunda Guerra Mundial y viene a reemplazar a la Sociedad de las Naciones. Y tanto la Sociedad de las Naciones como la ONU, en teoría, el objetivo que tienen es velar por las relaciones internacionales. Y vemos que al final igual están súper supeditados o amarrados a lealtades económicas, lealtades políticas, porque lamentablemente, por ejemplo, ahora estamos viviendo prácticamente la Tercera Guerra Mundial y la ONU fue creada después de la Segunda para que este tipo de cosas no sucedieran. Así que la ONU a nivel internacional es, o sea, es necesaria porque de hecho la ONU creó los derechos humanos. Antes de la existencia de la ONU no existían los derechos humanos como tal. Una de las primeras cosas también que hizo la ONU fue empezar los planes de descolonización. O sea, es necesario igual un organismo que intente mediar en las relaciones internacionales, pero sin lugar a duda se le puede hacer millones de críticas a la ONU. O sea, imagínense cómo está haciendo ahora llevando el conflicto árabe-israelí, lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, el asesinato de todos los niños en la Franja de Gaza, eh, todos los intentos y amenazas de bombas nucleares. O sea, evidentemente la ONU, que su objetivo era mantener la paz, eh, no está lográndolo, como tampoco lo pudo lograr en su momento la Sociedad de las Naciones, que era, como les digo, el organismo que la ONU vino a reemplazar. La diferencia quizás con el Fondo Monetario y con el banco es que la ONU no tiene o no debería tener, porque realmente al final en la práctica igual se mezcla, pero no fue pensada al menos con un objetivo económico, como sí son los bancos. Pero sí, claro que sí, se le puede hacer críticas a la ONU y de hecho lo que buscaba la ONU, como les digo, es velar por el cumplimiento y el cuidado de los derechos humanos y hoy día vemos que Palestina, por ejemplo, con el ataque del Estado de Israel, se están vulnerando, hace tiempo ya viene eso, un montón de reglas incluso de guerra, como no bombardear hospitales, no bombardear colegios. Sí, sí, sí. ¿Quiere replicar, decir algo, Rubén? ¿O alguien más quiere opinar sobre lo que estamos hablando? No, profe, me quedó como súper claro. Súper. ¿Alguien más, chiquillos, chiquillas, quieren comentar? La verdad que entrar en el ámbito de la ONU es entrar un poquito en el ámbito de la política, porque la ONU Ajá, es sí. una organización que de repente su función lo hace a base de errores, de muchos errores, porque no es un defensor de los derechos humanos en general, es defensor de los derechos humanos en forma eh, interesado en la parte política. Es lo único que le puedo decir de la ONU. Por ejemplo, aquí en Chile, la ONU es solamente para defender a gente que no debiera defenderlo en realidad. Esa es mi pequeña opinión, profe. Gracias, Venancio. O sea, tiene razón en términos de que esto se liga con lo político.
Y es porque básicamente igual, ¿cierto? Podemos decir ya, los bancos son económicos y estas otras instituciones son políticas, pero el ser humano todo esto lo vive como de manera paralela, porque si bien nosotros para estudiar, para explicarlo, para entenderlo, vamos haciendo separaciones de ámbitos, en los problemas como en lo práctico se va vinculando. Porque, por ejemplo, para poder tener buena condición económica los trabajadores, tiene que haber leyes laborales. Y eso se relaciona con lo político, porque podríamos esperar, ¿cierto?, que la empresa privada solo de buena voluntad cuidara la dignidad de los trabajadores, pero la historia nos ha demostrado que realmente no es así, tiene que haber una ley, ¿cierto? Un sueldo mínimo, tienen que haber leyes sobre los contratos, y así todo se va mezclando. O hay instituciones que son, en teoría, solo políticas, pero igual siempre está el factor económico dando vuelta. Entonces, la globalización, como yo les decía, es eh, un proceso Son mal que... ocupados los derechos humanos en el fondo. ¿Cómo, Daniel? Son mal ocupados los derechos humanos en el fondo. Es que lo que pasa es que los derechos humanos, más que ser ocupados o no, se establecen como una base, una garantía para todos. Eh, y lo que está como mal efectuado es que muchos de estos se dicen en la teoría, pero en la práctica seguimos viendo que hay, por ejemplo, yo les decía, estas empresas que tienen mano de obra infantil, explotación de niños, lugares donde todavía sigue existiendo prácticamente la esclavitud. Entonces, igual es importante saber que, aunque eso ocurra, es nuestro ideal, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero ser bien enfática en eso. No porque exista trabajo infantil vamos a decir que eso está bien o que no importa que exista, ¿cierto? Como que los derechos humanos, el respeto, un mundo donde exista menos violencia, aunque se vea lejano, es nuestra base ética, o al menos en la enseñanza de la historia, decir que eso está incorrecto y que sería mejor vivir de otra manera. De hecho, como en términos de currículum, de lo que nosotros estudiamos, yo les tengo que enseñar con una base de derechos humanos. Eso es como, aunque se vulneren, ¿cierto? Y también está ya en mi opinión personal, de que aunque existan guerras, nosotros tenemos que tener un espíritu crítico que nos permita darnos cuenta que esas guerras tienen intereses económicos y conocer, ¿cierto?, el mundo en el que vivimos, porque finalmente esto igual nos impacta y aunque no nos impacte quizás directamente, está afectando la vida de muchas personas. O aunque sean cosas que ocurren lejos, como yo les daba el ejemplo del COVID, finalmente igual nos afecta a nosotros de una u otra manera, porque eso es lo que nos demuestra la globalización, que puede haber un problema al otro lado del mundo, pero igual de una u otra forma eso va a afectar a los diferentes países, porque estamos en una red interconectada. ¿Ya? Estamos casi en la hora. Voy a terminar de leer estas críticas, ¿ya? Que se suman Hasta a que todas las... haya, que va a llegar igual a Chile. ¿Cómo? La guerra puede ser en el fin del mundo, igual nos tiene que tocar a nosotros algo. Es que lo que pasa es que como el mundo funciona como alianzas, además, eso nos enseñaron las guerras mundiales. Se activan las alianzas y de una u otra manera estamos todos interconectados, sobre todo con esta idea de aldea, de que lo que está ocurriendo nos impacta a todos. Somos parte de la misma humanidad. Las otras críticas, decíamos entonces, además de la desigualdad, está la crítica de que la globalización atenta contra la identidad particular de cada pueblo. Por ejemplo, el concepto de homogeneización cultural tiene que ver con esto. Lo homogéneo son las mezclas en las que no se ven los elementos. Algunos hablan de homogeneización cultural porque vamos a ver que empieza a haber como un estándar. La globalización ha hecho un estándar de vida,
ha hecho que todos vivamos de manera similar a través del estilo, a través de los valores, a través también de la forma de vivir que se muestra en los medios de comunicación. Otros argumentos de no menor peso sostienen que el proceso mundial favorece la privatización, es decir, la generación de empresas privadas. Esto aumenta la competencia y, como decíamos, para algunos el aumento de competencia tiene efectos positivos, pero los críticos hacen énfasis en la sobreexplotación del medio ambiente. Eso también es algo que, incluso si queremos defender ciertos modelos, hay que ser súper realistas en que estamos en una catástrofe medioambiental. Eso es una realidad. Es una realidad que nos falta como especie un sentido de reciclaje, un sentido de un crecimiento más sostenible, sustentable, porque así como vamos no nos quedan muchas décadas. Vemos entonces la posibilidad de deterioro de la situación social, económica y ambiental. Entonces, ¿qué exigen los activistas antiglobalización? Se exige una sociedad más justa, el control del poder ilimitado de las multinacionales, la democratización de las instituciones económicas mundiales y la distribución más equitativa de la riqueza. Porque eso es otra cosa que sucede. Muchas veces las empresas sí generan... Hola Juan, que está escribiendo, ¿llegó tarde? Lo voy a poner presente, pero se conectó ahorita recién. Vea la clase después ya, porque estamos terminando. Sí, llegué tarde. Ya, Puede ser. después ve la clase ya para que pueda entenderlo. Decíamos que muchas veces las empresas generan riqueza, pero no siempre se distribuye la riqueza entre todos los trabajadores. Otra cosa que se pide también desde los grupos antiglobalización es la condonación de la deuda externa. ¿Por qué? Por lo que veníamos diciendo, que muchas veces los países que piden estos préstamos son países que ya están bastante empobrecidos y que son incapaces de pagarlos, ¿cierto? Se responsabiliza muchas veces al Banco Mundial y al FMI de la asfixiante situación en la que se encuentran la mayor parte de los países pobres, que muchos de ellos son incapaces de afrontar la deuda, puesto que supera su Producto Interno Bruto. O sea que aunque quisieran pagarlo, está mucho más arriba de la posibilidad real que tienen los países, principalmente de Asia y de África, de poder pagar. Y algunos otros países también latinoamericanos, que no es el caso de Chile. Y quiero cerrar la clase con este fast fashion, que es la ropa rápida. Si quieren anotarlo como ejemplo y después lo pueden googlear, buscar ejemplos. La ropa china. Exactamente. La ropa que se hace en gran escala, ¿cierto? De plástico, no son ropas naturales que esa ropa no se deshace, no se degrada, Sintético, materiales sintéticos. sin materiales sintéticos, sí, así es. Vemos materiales sintéticos, pero además del tipo de material, es la calidad. Muchas veces son cosas que están hechas para ser usadas y también porque así como que se defiende un poco desde la moda, ¿no? Como ocupar las cosas una vez para un look y después cambiarlo y botarlo, igual como la comida rápida, está esta idea de la ropa rápida. Y eso ha generado verdaderos vertederos, o lo que otros han llamado como cementerios de la moda, que además de ser un gran problema social y económico, vemos se transforma en un problema medioambiental. Porque si lo único que a mí me interesa como empresa es ganar más y más dinero, voy a hacer cosas de mala calidad, como se llama esto la obsolencia programada, cosas que están hechas para durar poco, cosas que están hechas para que después uno las tenga que cambiar. Y eso
a la larga, ¿cierto?, está llevando, como dicen los activistas antiglobalización, a una gran crisis medioambiental. Bien, chiquillas y chiquillos, dudas, consultas, algo que quieran decir, preguntar, objetar. No, nada, digamos, clarido. ¿Sí? Sí, Súper, súper. Genial. Nos vemos entonces el próximo jueves. Lean el manual y si tienen alguna duda, lo conversamos en la próxima clase, ¿sí? ya, profesora. Buen fin de ¡Mua! semana. Nos vemos. Buen fin de Igualmente, que semana, tengan hasta lindo el fin de próximo semana. jueves. Hasta el próximo jueves. Nos vemos. Que estén súper bien. Chao. Cuídense. Gracias. Chao. Chao, chao. Bien, hasta luego.